El Consejo Nacional Electoral aprobó el acompañamiento de UNASUR, acompañamiento internacional en las próximas y venideras elecciones parlamentarias del día 6 de diciembre en Venezuela. Según informa el diario El Universal, y de hecho lo transmitió Globovisión el día de hoy, 17 de septiembre, en la transmisión o cadena, por así decirlo, ya que los medios estatales lo transmitieron, de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien anunciaba que el Poder Electoral aprobó el plan de acompañamiento para las próximas elecciones parlamentarias y decidió incorporar una nueva auditoría de verificación de archivos. De hecho, nombró un plan con fechas, un cronograma bien especificado acerca de las próximas pautas que se van a llevar a cabo, procedimientos que se van a llevar a cabo logísticamente para verificar los softwares de las máquinas de votación, también mantenimiento para las mismas, la mencionada ya auditoría de verificación de archivos para comprobar que las máquinas estén en perfecto estado. Y de hecho dijo lo siguiente: estamos fortaleciendo el programa de acompañamiento internacional. No son personas que vienen y van, son expertos electorales, técnicos, personas que conocen los procesos electorales. Esto lo aseguró Lucena en una rueda de prensa ofrecida el día jueves 17 de septiembre a los medios de comunicación nacional. Informó que en el programa de acompañamiento electoral también participarán expertos electorales de bloques muy importantes en la región, bloques geopolíticos como el Mercosur, que es el Mercado Común del Sur, el Parlasur, que es el Parlamento Suramericano, el ALBA, la Alianza Bolivariana para nuestros pueblos de América, y también el Parlatino, el Parlamento Latinoamericano, y la CELAC, que es la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, por sus siglas. Es un programa de acompañamiento internacional muy completo, uno de los mejores que hemos logrado conformar, dijo Lucena. De igual forma, aseguró que la semana entrante estudiarán las respectivas solicitudes de expertos electorales en todo el mundo, también de la Unión Europea, de universidades prestigiosas del resto del mundo, y esto lo mencionó Tibisay Lucena, en participar en las próximas elecciones parlamentarias. Asimismo, anunció que el Poder Electoral decidió incorporar una nueva auditoría de verificación de archivos, los cuales van a contener el registro de los candidatos para el próximo 28 de octubre, que se va a verificar ese día como parte del proceso antes de las elecciones parlamentarias. Lo curioso aquí, y esto es algo que ya denuncian medios venezolanos y en la opinión pública venezolana está muy, digamos, distribuido este tema, por así decirlo, es que el Consejo Nacional Electoral no aprobó la tan demandada y tan pedida por los venezolanos, expertos, la oposición venezolana y también instancias internacionales, la tan pedida y anhelada presencia en este acompañamiento internacional de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, miembros o una misión de la OEA. Lo curioso aquí es: ¿por qué el Consejo Nacional Electoral? Y esta es una pregunta que quiero hacerles a todos los que me estén escuchando a manera de reflexión, no a manera de radicalizar una posición de oposición al gobierno, sino más bien como una crítica que es sana para determinar si realmente se puede confiar a los venezolanos, por lo menos pueden confiar en estos acompañamientos o presencia de acompañamiento internacional de UNASUR, de Parlasur, de Mercosur, del Mercosur, del Parlatino y del ALBA. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral no aprobó la presencia de la Organización de Estados Americanos? Creo que la respuesta puede tornarse un poco obvia, y es que tengamos en cuenta que bloques geopolíticos, también económicos, en los cuales Venezuela tiene mucha influencia por la carta o el as bajo la manga de la renta petrolera, del petróleo, que financia de alguna u otra forma los intereses económicos de los países miembros de estos bloques, así como ayudan a los intercambios comerciales, las relaciones políticas, geopolíticas, diplomáticas, porque son los intereses que benefician a los países y estados miembros. Venezuela tiene cierta presencia, o mejor dicho, mucha influencia, pero estos bloques como el Mercosur, como el Parlasur, el ALBA, el Parlatino y la CELAC son bloques que están más orientados hacia una línea política de izquierda, es decir, países con gobiernos de izquierda como Ecuador, como Argentina, Bolivia, Venezuela, que son muy aliados de Venezuela, son muy amigos políticos de Venezuela y comparten la misma ideología izquierda de tendencias comunistas o socialistas, algunas más libres, otras liberales más conservadoras,
pero que siempre tienen esa tendencia de izquierda que no es mala, pero que se radicaliza mucho en las posiciones y discursos de presidentes que se parcializan mucho con sus seguidores, solamente aquellos que están a favor de la izquierda, y la izquierda latinoamericana que ha tenido, digamos, muchos inconvenientes o, por así decirlo, adversidades que ha tenido que enfrentar en la historia política de América Latina, pero que en cuanto a la política general no ha logrado, por ejemplo, acabar con la corrupción en Latinoamérica o generar un bienestar y un crecimiento económico importante de América Latina en los últimos años. Por ello, la izquierda se torna muy flagelada o atacada por aquellos que la adversan en la opinión pública en Latinoamérica, pero no es que la izquierda o la línea política de la izquierda, el espectro político de la izquierda sea malo, sino que los gobiernos que lo han pregonado en Latinoamérica no han sabido responder a los resultados concretos que demanda la población. Entonces, por ello es que Mercosur, Parlasur, ALBA, Parlatino y la CELAC son bloques que digamos congenian con el Estado venezolano, con el gobierno venezolano porque tienen la misma ideología y pueden de alguna u otra forma, por cierta conveniencia, pero esto ya queda a la intención y voluntad que es imposible de determinar y de controlar de cada persona y cada político, y esto ya debe pasar por la mente de ellos teniendo en cuenta principios y valores de honestidad, que realmente o qué tan importantes serán estos acompañamientos y se van a beneficiar políticamente al gobierno para diseñar una estrategia que pueda hacer que el gobierno salga victorioso sin importar qué tanta votación o qué tanta mayoría democrática obtenga la oposición en estas próximas elecciones. Por ello es que el gobierno opta o pudo haber optado por estos bloques de izquierda como Mercosur, Parlasur, ALBA, Parlatino y CELAC, así como la UNASUR, que también tendrá presencia, la Unión de Naciones Suramericanas, que son muy, digamos, amiguistas o clientelistas políticos con el gobierno venezolano, pero la Organización de Estados Americanos, contra la cual el gobierno venezolano ha arremetido en su discurso, de hecho, diciendo y denunciando que el secretario general de esa organización, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, ha favorecido y la OEA ha favorecido golpes de Estado de derecha. Entonces la OEA, el mismo gobierno venezolano la califica de bloque de derecha. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no también aceptar, si están tan abiertos y con tanta apertura internacional, geopolítica y democrática, aceptar un bloque de derecha junto con otros acompañamientos internacionales de bloques de izquierda? ¿Por qué no aceptar la presencia de la OEA a pesar de que este tenga cierta o siga también la línea política de la derecha y que no sea tan aliado político del gobierno venezolano como si lo son Mercosur, Parlasur, ALBA, Parlatino y CELAC? Es una buena pregunta, pero dejando de un lado las parcializaciones políticas para que esta decisión del acompañamiento electoral pueda dar resultados, el CNE debe enviar comisiones conjuntas a los centros de votación, es decir, enviar grupos y misiones integradas por miembros de UNASUR, de Parlasur, de ALBA, de Mercosur, del Parlatino y de la CELAC a los centros de votación y supervisar las mesas electorales donde se lleva a cabo el registro, el proceso de votación, impedir que personas puedan influenciar, chantajear o sobornar a los votantes para votar a favor ya sea del gobierno o de la oposición, también la entrada y salida, que es el flujo o afluencia de votantes en los centros, la logística y disciplina de la seguridad, vigilar que se lleven a cabo estrategias de seguridad para evitar inconvenientes, accidentes, disturbios, y también evitar que incluso autoridades militares puedan influenciar por órdenes tal vez gubernamentales, esto sería hipotético, a los votantes para votar a favor de la línea política oficialista o a favor del partido de gobierno. También supervisar el conteo de votos y urnas electorales. Son aproximadamente 6 áreas que tendrían que supervisar y lo idóneo es que se vigilaran mediante 2 miembros en comisiones de 6 para cada centro de votación, integradas por estos acompañantes internacionales de UNASUR, ALBA, Mercosur, Parlatino, Parlasur y CELAC, pero que insisto, se excluye a la OEA. Y es una muy buena pregunta que el venezolano debe hacerse. ¿Por qué el CNE aprobó el acompañamiento de estos bloques políticos, que son de izquierda generalmente, y no el de la OEA, que es de derecha? Una buena pregunta que queda para la reflexión de todos los venezolanos, pero a sabiendas de que se tiene que confiar
en que el gobierno, o bueno, mejor dicho, el Consejo Nacional Electoral podrá hacer bien su trabajo, porque si no se le da el voto de confianza al Consejo Nacional Electoral, ¿en quién más se podría confiar? Hay que por lo menos arriesgarse, los venezolanos deben arriesgarse a ojos cerrados, a confiar en algo que pueda garantizarle una democracia participativa importante, sin importar la decisión que llegue a ser la del venezolano o el resultado de la elección, pero se tiene que confiar, por lo menos en que algún tipo de buen trabajo debe hacer el Consejo Nacional Electoral, porque si no, la democracia, si no está sustentada en la confianza política y democrática del venezolano, nunca podrá progresar. Solamente en la confianza se podrá llevar a cabo una verdadera democracia participativa en Venezuela, que la ha estado habiendo, pero que ha sido objeto de denuncias por fraudes o hipotéticos y supuestos fraudes que aún no han sido comprobados. De hecho, se dice que el gobierno o el presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a la presidencia y al poder por fraude y que es un ilegítimo. Esto está muy comentado en la opinión pública venezolana, la opinión pública del sector opositor. Pero lo importante en este caso es que las elecciones sean libres, sean verdaderamente libres, y a pesar de que no se va a contar con la presencia de OEA, esperemos que estos acompañamientos o acompañantes internacionales puedan hacer bien su trabajo, porque si ellos no lo hacen, ¿quién más podrá hacerlo?